Ok, sean bienvenidos todos y tengan una feliz noche. Hoy vamos a dar la clase correspondiente a síndrome bronquial. La clase de hoy pues es bastante corta, bastante sencilla, pero requisito básico para poder comprender todas las entidades que afecten este tipo de estructuras, ¿no? Bastante importante, así que bueno, vamos a dar inicio a la clase. Ok. Perfecto, bueno, el contenido es muy básico. Vamos a hablar acerca de la anatomía, entre ellas la segmentación pulmonar y bronquial. Y vamos a hablar de varias patologías que nos competen desde el punto de vista bronquial el día de hoy. Cuerpos extraños, bronquiectasias o bronquiolectasias, asma, enfisema pulmonar y bronquitis crónica, las dos entidades principales de la enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica. Y vamos a hablar un poco de neoplasia. Aunque las neoplasias no sean digamos, muy específicas radiológicamente hablando, pero hay algunos signos pues, que nos ayudan a precisar si hay o no una lesión tumoral de origen broncopulmonar. Bueno, vamos a comenzar mencionando que con respecto a la anatomía del árbol tranqueobronquial, sabemos que tiene varias porciones o varios segmentos dependiendo de la situación anatómica en donde se encuentre. Entre ellas, bueno, tenemos el segmento cervical, el segmento torácico, ya cuando se observa pues a nivel intratorácico, y este a su vez a través de la carina muestra una bifurcación en dos bronquios principales, uno derecho y uno izquierdo. El derecho a su vez tiene otras, digamos, subdivisiones que contempla una responsabilidad tremenda a darle todo lo que sería ese compartimiento aireado hacia los lóbulos. Uno es este que observamos acá más superior, que correspondería a toda la parte segmentaria del lóbulo superior derecho. Y bueno, a su vez tenemos uno intermediario y tenemos el que corresponde al lóbulo inferior derecho. Este a su vez también tiene otro compartimiento allí muy pequeño que también proporciona el sistema ventilatorio hacia el lóbulo medio. Recuerden siempre que la posición anatómica de este bronquio es más longitudinal, más verticalizado que en el caso contralateral, donde el bronquio principal izquierdo tiene tendencia a estar más transversal, más horizontal. Este a su vez tiene sus divisiones. Recuerden que anatómicamente se dividen en unos bronquios de origen lobar y otros bronquios de origen segmentario. Lobar hacia el que se va dirigiendo hacia el lóbulo específico que estamos estudiando, y el segmentario ya cuando cubre el segmento específico del lóbulo, ¿ok? Entonces tenemos acá dos principales que proporcionan hacia el lóbulo superior izquierdo, que corresponde al culmen, y otro a la língula, ¿ok? Y luego tenemos otro que va hacia el lóbulo inferior izquierdo, que bueno, ya luego va a bifurcarse dando todo el compartimiento ventilatorio hacia lo que serían los segmentos basales y apicales. El origen de estas estructuras corresponde a nivel de la quinta vértebra torácica. Tienen importantes relaciones con elementos vasculares y linfáticos. Entonces, cuando ustedes estudien a nivel radiográfico cada uno de los componentes bronquiales, siempre tengan en cuenta que alrededor del mismo va a tener una estructura vascular. Por eso se ve siempre una imagen radiopaca acompañando al bronquio. Y es completamente normal porque correspondería a lo que serían las arterias pulmonares, ya sean las interlobares o las arterias o las venas pulmonares superiores o inferiores, ¿ok? En este caso, del lado izquierdo. Y también hay otras estructuras importantes que están también en relación con esas estructuras vasculares y con las bronquiales, que son los ganglios linfáticos.
Esos linfáticos siempre los vamos a conseguir a nivel iliar y eso nos puede también digamos, considerar que si hay un engrosamiento iliar puede ser debido a unas adenopatías. Entonces es siempre considerado que estudien la presencia de linfáticos, ya sean reactivos o inflamatorios, que estén a ese nivel cuando sospechen que hay un engrosamiento iliar. Aquí, bueno, más de los mismos, le traigo más que todo todas las relaciones anatómicas que tiene cada uno de los bronquios. Fíjense que tiene una estrecha relación, forman hasta un complejo con los elementos vasculares y con los ganglios. Entre las divisiones, como ya les mencioné, tenemos entonces la principal división que inmediatamente viene respondiendo después de apreciarse la carina, que es la bifurcación principal, denominados entonces bronquios principales. Luego cada uno se va a un lóbulo determinado, es donde tenemos entonces la división lobar y finalmente llega hacia donde están cada uno de los segmentos. Eso es importante que lo consideren porque desde el centro hacia la periferia, ustedes llegan a ver un bronquio que está prominente, está dilatado, pueden decir con toda la seguridad a nivel de qué segmento anatómico estaría. Y están los subsegmentarios, pero estos son poco perceptibles, realmente es muy difícil observarlos a nivel de la radiografía. Bueno, los bronquiolos, imagínense, mucho menos todavía. Entonces, bueno, acá tenemos un repaso anatómico de lo que ya hemos venido mencionando, pero de manera más global, donde pueden estudiar con mayor tranquilidad cada uno de todos los segmentos. Fíjense cómo aquí el bronquio se divide, por lo menos acá a nivel del superior, todas las ramas que dan para el segmento apical, el anterior, y el posterior. Luego el medio, recuerden que el medio da hacia el segmento medial y hacia el segmento lateral. Y luego tenemos el inferior o los basales que dan cada una hacia no solo las regiones basales, sino también hacia la apical. También hay un segmento apical en el lóbulo inferior derecho, al igual que en el lóbulo inferior izquierdo. Aquí, bueno, esto es algo un poco más complejo. De igual manera, se los dejo para que los muchachos, los residentes del Universitario Ángel Arralde puedan estudiar también con profundidad cada una de todas las segmentaciones. Desde el punto de vista radiológico, no es necesario que nos sepamos todo esto al pie de la letra porque no siempre vamos a distinguir el bronquio y no vamos a colocarle un apellido así tan profundizado. Pero si es necesario, pues anatómicamente que sepan que allí se ubica. Lo que me interesa es que el día de hoy puedan reconocer la segmentación pulmonar. Recuerden que en este caso estamos viendo un pulmón derecho en su vista anterior y en su vista posterior. Recuerden que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos principales y cada lóbulo está separado por cisuras. Tenemos entonces que está conformado por el lóbulo superior, que sería este que observan acá, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. El inferior se puede apreciar mejor en la vista posterior, ya que predominantemente sus segmentos se dirigen hacia ese sentido. Entonces, el lóbulo superior tiene a su vez 3 segmentos, un segmento apical, un segmento anterior y un segmento posterior. Se le denomina, ya esto es materia de neumonología un poco más de especialista, sin embargo, bueno, esos pueden ustedes categorizarlo como el segmento S1, S3 o S2. Tenemos también el lóbulo medio, que es, pues sencillamente tiene dos segmentos principales, el segmento medial y el segmento lateral. Y tenemos entonces el lóbulo inferior, que, como ya les mencioné, están conformados por 4 segmentos basales bastante importantes a nivel de la base, que son el anterior, el posterior, medial y lateral, y este que observan acá, de color un poco morado, violeta, se podría decir que sería el superior del lóbulo inferior. Esto es segmentación básica. De igual manera, ustedes esto lo pueden repasar con más detenimiento y cualquier duda, pues de igual manera la podemos corroborar. Cuando hablamos del pulmón izquierdo,
tenemos entonces a su vez que, bueno, un poco más sencillo porque son dos lóbulos principales, un lóbulo superior, un lóbulo inferior. El superior tiene a su vez dos estructuras que, al igual que en el caso del derecho, pues tiene un segmento que se le denomina culmen, que no es más que la división superior. En esa división superior vamos a tener que, a diferencia del derecho, aquí se fusiona el apical y el posterior en uno solo. Y tenemos el segmento anterior. Tenemos la siguiente división inferior, que se denomina língula, y no es mucho más fácil estudiar la língula porque es tan sencillo como un segmento superior y un segmento inferior. Cuando nos vamos hacia atrás, fíjense que la única diferencia con el derecho es que aquí se fusiona el lóbulo, perdón, el segmento anterior con el medial o el interno. Entonces, daría un segmento antero-interno, se le denomina así. Igual que entonces en la parte superior, uno ápico posterior. Entonces, vamos a comenzar definiendo qué es el síndrome bronquial. Síndrome bronquial se define como un conjunto de patologías que determinan obstrucción o alteración de la arquitectura de las vías aéreas intratorácicas. Llámese bronquio segmentario, bronquio lobares, bronquios, y bueno, los subsegmentarios, los bronquiolos, pero esos no los apreciamos radiográficamente. Ok, bueno, vamos a comenzar acerca de hablar de las patologías. Vamos a abordar de cerca lo que son los cuerpos extraños, la bronquiectasia, el asma, el EPOC y las neoplasias. Entonces, bueno, con respecto a los cuerpos extraños, esto es algo muy frecuente en los pediátricos y fíjense que lo principal aquí a reconocer, y que casi siempre se van a reconocer, son lesiones de densidades metálicas, que fácilmente son visibles en la rayos X. Y esto va a ocasionar que haya un cuadro de obstrucción, llámese atelectasia, e irritación. La rayo X de tórax en proyección PA con inspiración y expiración mencionan es la técnica de elección, claro, pero lo de inspiración y expiración a veces suele ser un poco difícil manejar estos intervalos de técnica porque evidentemente es un pediátrico que no tiene un cuadro obstructivo y no va a realizar ningún tipo de estas maniobras. Sin embargo, tengan en consideración que los cuerpos extraños son muy fáciles en el caso de que sean densidad metálica, pero en el caso de que sean nueces, semillas o juguetes, no siempre se van a ver por las rayos X. Entonces ahí es donde vamos a utilizar algo que se llama signos indirectos de obstrucción, o también denominada obstrucción incompleta. Bueno, ¿qué vamos entonces nosotros a observar? Bueno, va a haber un aumento de la radiotransparencia, va a haber horizontalización de arcos costales y espacios intercostales aumentados con aplanamiento de la cúpula diafragmática. Eso en el caso de que sea incompleta la obstrucción. En el caso de que la obstrucción ya sea completa, tenemos que puede aparecer un consolidado en el campo pulmonar con retracción cisural, porque recuerden que ya aquí estamos hablando de atelectasia, recuerden el síndrome alveolar, cómo se comporta una atelectasia y las diferentes manifestaciones de la misma. Y recuerden que siempre va a haber desplazamiento de estructura hacia el lado afecto, ¿ok? El signo de la silueta puede estar presente. Entonces, fíjense, hay rayos X donde se observa el objeto y que pues tienen completamente un parénquima adecuado, o sea, no tienen signos sugestivos de atrapamiento aéreo, pero hay otros en donde fíjense que no se observa el objeto, pero tiene signos que nos pueden sugerir, como por ejemplo, fíjense que hay una disminución importante del volumen pulmonar con la presencia pues de una opacidad que está retrayendo, vamos a decirlo así, lo que es la cisura menor. Y no solamente eso, sino está ocasionando desplazamiento de estructuras cardiotímicas. Puede ser que cuando hablamos de pediátrico decimos cardiotímico y cuando hablamos de adultos, cardiomediastínico. Entonces, hay un desplazamiento importante a ese sitio. Señalado aquí en la flecha blanca, correspondió a una atelectasia. Entonces, en el cuadro de un cuerpo extraño en vía aérea, pensar entonces búsqueda de atelectasia. Un hallazgo importante a tener en cuenta es que el 20% de las rayos X son normales.
Por eso ustedes en la primera imagen no ven cambios. Ven la imagen allí, está el objeto, pero son normales. Eso no quiere decir que el paciente pues no tenga la clínica obstructiva broncoaérea. Ok, bueno, ahora vamos a hablar acerca de las bronquiectasias. ¿Qué son las bronquiectasias? Se definen como dilataciones permanentes e irreversibles de las luces bronquiales. El origen puede ser infeccioso, tumoral, obstructivo, hay pérdida del volumen pulmonar, fibrosis peribronquial o engrosamiento del manguito periliar. Eso después lo vamos a estudiar a profundidad. Lo importante es que ustedes se lleven bronquiectasia, es igual dilatación de la luz bronquial. Los tipos de bronquiectasia, bueno, me gustaría que se lo aprendan, sin embargo, la forma habitual de estudiar la clasificación de las bronquiectasias es a través de una tomografía de tórax de alta resolución. Allí podremos darle una mejor clasificación, si es cilíndrica, si es varicosa o si es quística. Sin embargo, en las rayos X de tórax también se puede ver, sin embargo, no es tan confiable. Una representación esquemática de cómo se aprecian las bronquiectasias. Fíjense que un bronquio normal igualito tiene sus bifurcaciones, tal como hemos venido viéndolo, igual que los segmentos vasculares. Están un poco aumentados de diámetro, pero sigue persistiendo su uniformidad con respecto a sus paredes, es denominado cilíndrico. Varicosa, fíjense que ya adopta como una morfología tortuosa, ¿ok? En toda la luz bronquial. Y la quística, bueno, ya eso es literalmente una dilatación sacular de bastante diámetro y que son correspondientes entonces en este plano de quísticas, de lesiones quísticas. Ok, la bronquiectasia, entonces, es poco específico. O sea, si ustedes ven una bronquiectasia, no pueden decir, mira, esto es una bronquiectasia por una tumoración, esto es una bronquiectasia por un cuadro asmático severo. No, es poco específico. Ustedes van a ver la bronquiectasia y ya en el contexto clínico definirán por qué. Pero radiológicamente lo van a ver como una dilatación bronquial, que tiene un engrosamiento de la pared bronquial y que está asociado o no a pérdida del volumen, con hiperinsuflación del lado contralateral, de manera por lo general compensatoria. Entonces, fíjense, esta es una radiografía de tórax en donde se observa claramente aquí en la flecha blanca un bronquio que está bastante dilatado con unas paredes bastante engrosadas hacia su periferia, vamos a decirlo así. Y no solamente a este nivel, fíjense que hay otros sitios como este o este, que tienen muchos bronquios dilatados. Esto a veces cuesta un poquito y realmente una vez que ya uno tiene una suficiente práctica, sigue costando, hay que ponerle un poco de precisión. Cuando ustedes vean los bronquios siempre lo van a ver como estructuras radiolúcidas que tienen un aumento del diámetro luminal, ¿ves? Entonces, ese aumento del diámetro luminal generalmente debe ser completamente radiolúcido. Pero cuando ustedes vean que dentro de la luz hay material, o mejor dicho, hay una opacidad, eso puede ser material mucoso, purulento, etc. Y eso nos puede ayudar también a orientarnos en el diagnóstico. Entonces, recuerden siempre tres cosas importantes cuando vean un bronquio. Uno, que no esté aumentado el diámetro. Fíjense que todo diámetro bronquial debe ser similar al vascular o ligeramente más o leve más aumentado que el vascular, pero por lo general son muy similares. Ok, y aparte de eso, revisen las paredes de los bronquios, porque muchas veces puede el bronquio estar pequeñito, pero tener unas paredes bastante prominentes, y eso ya hay que, o sea, estudiar más o menos a qué cuadro se está correspondiendo eso. Y bueno, también otros hallazgos como por ejemplo la disminución del volumen pulmonar o el aumento de la radiotransparencia del pulmón contralateral de manera compensatoria, ¿no? Entonces, bueno, hay un signo importante de las bronquiectasias, muy fácil de distinguirlo. Cuando ustedes lo vean, siempre consideren el diagnóstico de bronquiectasia. Luego ya después se harán las pruebas pertinentes para eso.
Ese signo se denomina el signo de las vías del tren o de la tranvía. ¿Y por qué se le denomina así? Porque tal como ustedes ven un riel, igualito, van a tener opacidades, ¿verdad? Lineales, que están paralelas una con la otra. Y que en el centro hay una radiolucidez, obviamente, porque eso es la luz de todo el bronco. Entonces, ¿qué ocurre? Esto generalmente lo van a conseguir es a nivel paracardíaco derecho, a pesar de que los libros siempre dicen, mira, pero puede estar también a nivel izquierdo. Esos autores tienen razón, pero la práctica te da mucho más precisión y mucho más sensibilidad a diagnosticarlo cuando está a este nivel. ¿Por qué? Porque del lado izquierdo a veces se superpone el tronco de la pulmonar izquierda, está el ápex, y oye, eso hace un poco de ruido, ¿no? Para poder diagnosticar la tranvía. No quiere decir que no se vea, pero cuando ustedes lo vean para cardíaco derecho y vean esas opacidades, tal cual como aquí las señalan las flechas, opacidades que están paralelas una con la otra, indiquen siempre el signo de la tranvía. Una vez que lo ubiquen, ya pueden hacer el diagnóstico de bronquiectasia. Y recuerden que también las bronquiectasias pueden ser cilíndricas, pueden ser varicosas y pueden ser quísticas. En este caso, una importante presentación de una bronquiectasia de aspecto quístico. Fíjense cómo se observa. Se observa como imágenes radiolúcidas que están distribuidas de manera periférica sobre el parénquima pulmonar derecho y que está acompañado, fíjense, también hay otras que no necesariamente tienen nivel, pero tienen engrosamiento difuso de la pared bronquial, ¿ok? Con aumento luminal. Eso fue un diagnóstico claro y preciso de una bronquiectasia de origen quístico. Bueno, yo creo que les había mencionado cuando ustedes estén bajo el estudio, inclusive no necesariamente de las bronquictasias, no solo de ellas, sino de cualquier otra patología de origen bronquial. Siempre sugieran la tomografía de alta resolución, porque allí vamos a poder precisar mejor no solo anatomía, sino también si hay otros hallazgos asociados, que por la rayos X pues no lo vamos a ver. Entonces, fíjense, aquí les traigo más o menos una muestra de cómo se ve en la tomografía de tórax. Fíjense que ahí yo puedo fácilmente, primero, determinar que está por delante de la fisura y ya con esto ya yo puedo decir, mira, está a nivel de lo que sería el corte del segmento medial, ¿verdad? Del segmento medial y lateral del lóbulo medio. Entonces, cuando ya nosotros anatómicamente precisemos, ya podemos entonces comenzar a describir qué comportamiento tiene la lesión. Aquí, por ejemplo, esta lesión, fíjense que está bien aumentada de diámetro y está con un material, ¿verdad? Hiperdenso, que habría que sacarle las unidades Hounsfield para saber si es que está sobreinfectada, si es que está con algún compromiso hemático en su interior. Eso todo se puede estudiar a través de la tomografía. Por eso pasa a ser el gol estándar. Ok, ahora vamos a hablar acerca del asma. El asma no se diagnostica por radiografía de tórax. El asma, cuando se sospeche de que hay algún compromiso secundario, es que se le solicita el estudio por imagen. Pero el asma es un diagnóstico netamente clínico, espirométrico, no se va a diagnosticar ningún paciente a través de las rayos X. ¿Okay? Las características generales, bueno, tenemos que puede ser de origen inflamatorio, obstructivo y que tiene su componente de origen reversible. La utilidad es solamente para descartar o algo que esté asociado o una concomitancia, ¿sí? O saber qué tanto compromiso hay o cuál fue el origen realmente de ese proceso. Entre esas, bueno, fíjense que está la obstrucción traqueal, las neoplasias, el tromboembolismo, hasta los mismos cuadros de neumonía. Solamente para descarte de diagnóstico diferencial. Las características radiológicas son muy poco específicas para decir esto es sugerente de asma bronquial. Sin embargo, en el contexto de ya con el paciente, con el diagnóstico, con la clínica y que ustedes realicen la rayo X, ya no hay más para dónde agarrar. Y ustedes saben que eso es secundario al asma. Pero de momento no lo pueden diagnosticar si no tienen todos los parámetros anteriores. Entonces, aumento de la
radiotransparencia pleuroparenquimatosa pulmonar. Esa es una de las principales características. Segundo, el aplanamiento diafragmático. Y tercero, la horizontalización costal. Tal cual. Estos son signos sugerentes de atrapamiento aéreo. Se le denomina así. ¿Y por qué se le denomina así? Porque no podemos decir si eso es por una bronquitis crónica, si eso es por un EPOC, etcétera, o por un cuerpo extraño, una telectasia, no. O un paciente pues con tabaquismo crónico severo, eso, nada de eso nosotros podemos decirlo. Solamente podemos decir que son signos de atrapamiento aéreo. Y ya después se correlacionará. No es un diagnóstico radiológico. Muchas veces uno se consigue estudiantes o colegas que ven, mira, tiene asma. No, el asma no se diagnostica por rayos X. Entonces deben tener siempre en consideración que es un estudio complementario, secundario. Ok, con la enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica tenemos que es una obstrucción persistente y poco reversible de la vía aérea. Aquí se define poco reversible, algunos lo consideran de que no es reversible. Está asociado al consumo de cigarrillo y las formas clínicas en las cuales se presenta el EPOC es la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. Ok, la bronquitis crónica se define como inflamación y engrosamiento de las paredes bronquiales. Esto es más que todo los hallazgos en los cuales está asociado en la clínica del paciente. Si ustedes tienen todo esto, ustedes pueden hacer el diagnóstico radiológico de bronquitis crónica. Pero si no reúne ninguno de estas características sintomatológicas clínicas, no puede realizarlo, porque la bronquitis crónica también es, el diagnóstico es clínico. Cuando realizan los rayos X, pues lo que van a ver son los signos de atrapamiento de aire. Importante, porque no es un estudio de elección, porque el 50% de todas las bronquitis crónicas pueden tener una rayo X normal. Entonces, de igual manera, no es un diagnóstico definitivo el radiológico y los signos son los clásicos, los que ya hemos venido a estudiar. Aquí una imagen característica de un paciente con bronquitis crónica. Fíjense que los diafragmas son reglas, están completamente aplanados y aparte del aumento de la red vascular que tiene el paciente de forma severa y el aumento también de los calibres luminales de los bronquios, en este caso los segmentarios, principalmente, bueno, aquí se podría decir más hacia los lobares medios. Fíjense que tiene un importante aumento luminal. Entonces, el engrosamiento de la pared, el aplanamiento diafragmático, el espacio intercostal, fíjense que están bastante aumentados. Y no solo los hemidiafragmas que están aplanados, sino también los arcos costales. Todo esto con la clínica del paciente anteriormente mencionada ya da para que esto sea un cuadro de bronquitis crónica. Seguimos con lo mismo, recordando el reforzamiento de las paredes bronquiales, la presencia de moco en la vía aérea, lo van a saber cuando el bronquio en su interior tenga material. Y fíjense cómo se ve la vasculatura. Pues una poco definida, de muy difícil seguimiento, incluso hasta borrosa. Obviamente porque tantos bronquios están allí también involucrados, severos, dilatados, que no permite el adecuado estudio pues, de estas estructuras. Aquí otro ejemplo, fíjense que hay también importante engrosamiento parietal de la luz de los bronquios, por lo menos los que están los lobares inferiores. Y fíjense que importante, bueno, que hay otros hallazgos allí asociados. Ahí se podría decir también unos alambres o unas imágenes radiopacas de densidad metálicas circunferenciales proyectadas a nivel de la región external que pudiese corresponder a cerclaje por esternotomía, ¿ok? Entonces, eso hay que siempre observar. Recuerden que esto es un estudio, hoy estamos hablando del síndrome bronquial, pero no olviden que no es solamente la estructura que se aborda. Cualquier otra característica que ustedes vean asociado deben estudiar. Ok, el enfisema
Se define como el aumento del espacio aéreo de los bronquiolos con destrucción de los tabiques interalveolares. Entonces, esto hace que se observe un importante aumento de la radiotransparencia. El enfisema es el más fácil, muy fácil de diagnosticar en el síndrome bronquial, porque literalmente van a haber pulmones negros que no van a tener nada de vasculatura. Eso está completamente radiolúcido, radiotransparente. Está asociado al tabaquismo crónico, la deficiencia del alfa-1 antitripsina y, bueno, todo lo que ya ustedes más o menos conocen. La clasificación es de origen centrolobulillar, la más común presente en pacientes fumadores, que afecta a las zonas superiores. Siempre recordar, entonces, si afecta a las zonas superiores, ustedes ven que hay una hiperclaridad apical. Siempre piensen que esos son enfisemas más orientados hacia los fumadores. El panlobulillar está asociado a deficiencia de alfa-1 antitripsina y al contrario, este es un enfisema de origen inferior. Entonces, centrolobulillar superior, panlobulillar inferior. Y cuando vean el enfisema que está solamente hacia la periferia, se podría tratar de un enfisema de origen paraceptal. Ok, ¿cómo se observa el enfisema? Con hiperclaridad pulmonar, hay horizontalización de arcos costales, aplanamiento diafragmático y aumento del diámetro AP. Fíjense que es prácticamente todo lo que hemos venido estudiando, porque es muy similar. Síndrome bronquial se comporta igual en casi todas las entidades y tal cual lo van a ver así. Tórax, hemitórax o campos pulmonares radiolúcidos, aumentados de su radiotransparencia. Y ahí fíjense, ahí se ven estructuras vasculares. O sea, por nada del mundo se logran apreciar. Tórax radiolúcidos completamente. Puede estar asociado a la formación de bula y como les menciono, cada bula, fíjense que se aprecia como lesiones radiolúcidas y no tienen nada de estructuras vasculares en su interior. Entonces, y bueno, aparte ustedes con el diagnóstico de enfisema, observan estas imágenes radiolúcidas con paredes finas. Ustedes no vayan a dudar que eso se trate de una bula o piensen, mire, esto puede ser un quisto, puede ser un neumatocele. No, o sea, ustedes tienen todas las características clínicas y radiológicas que necesitan para el diagnóstico de una bula enfisematosa. Y ya esto es importante que lo diagnostiquen al paciente porque es un signo de destrucción parenquimatosa. Entonces es un paciente que pues está a nada de desarrollar cuadros de destrucción parenquimatosa por fibrosis. Aquí, bueno, otra de las imágenes características de bulas, fíjense que aquí está bastante evidente cómo se observa esta bula que cubre prácticamente todo el lóbulo superior derecho. Y aquí, fíjense que muy sutiles, pero también pueden estar de pequeño tamaño, de pequeño diámetro. Entonces, siempre consideren y siempre recuerden lo que es digamos, medir las paredes, porque las paredes son las que nos van a decir si es una bula, si es una caverna, si es un absceso. Y sencillamente, en el caso de las bulas, son paredes muy finas, son muy finas. Cuando ustedes vean una lesión con paredes gruesas, pues más fácil la van a poder distinguir. Ok, con respecto a la patología neoplásica, no es un estudio de elección la rayos X, sin embargo, la más frecuente de las patologías neoplásicas son el amartoma. Tiene un crecimiento endobronquial. La maligna es el carcinoma broncogénico. No quiere decir que no veamos teucarcinoide, metástasis, pero son principal las que se observan. Lo que sí es más común ver son las adenopatías iliares. Entonces, ¿cuál es el reto para nosotros? Detectar la normalidad y poder precisar un diagnóstico adecuado para que pueda ser tratado posteriormente por su médico especialista. La sensibilidad a la rayos X de tórax en todas las patologías bronquiales es el 55%. Si la complementan con tomografía, pudiese llegar al 74%. Recuerden que estos estudios por imágenes son muy poco sensibles. Sin embargo, uno le puede dar una idea al neumonólogo. Él utilizará las medidas terapéuticas y diagnósticas necesarias para su entidad específica. Las manifestaciones radiológicas, cuando se observan, ya son muy tardías. Ok, el amartoma pulmonar, igual como ya hemos venido estudiándolo cuando hablamos del nódulo pulmonar solitario, es
igualito a una imagen pues radiopaca, un granuloma, solo que en este caso la masa de crecimiento lento es de 3 milímetros por año. Pero se debe diagnosticar, porque si no lo hacen, puede inclusive crecer y pasar de 2 centímetros de diámetro. Siempre recuerden cuando ven imágenes nodulares con calcificaciones en su interior, en palomitas de maíz, así se describe, pensar en amartón. Las neoplasias malignas no son de caracterización etiológica por rayos X convencional. Este tipo de entidades se diagnostican a través de tomografía. En la tomografía uno puede dar más o menos indicios o sugerencias de qué diagnóstico estemos hablando, pero no es un abordaje radiológico el correcto. Importante, el crecimiento es rápido, la invasión es rápida en los tejidos circundantes, la formación de cicatriz y necrosis central. Esto es muy común verlo en pacientes que tengan atelectasias tumorales hacia el lóbulo superior o presencia de signos indirectos o masas, porque a veces se presenta con signos de obstrucción bronquial, pero esas masas, si ustedes la ven con signos de obstrucción bronquial, piensen que se pueda tratar de lesiones malignas, ya sean TU broncogénicos, que están presentes allí y que están ocasionando contornos espiculados y cavitaciones centrales. Este es un ejemplo característico de una masa bronquial. Fíjense cómo se aprecia. Imagen radiopaca, bordes bastante estrellados, espiculados, de sospecha, con importantes áreas de necrosis central. Y en el caso del carcinoma broncogénico, recuerden siempre, se presenta su forma única, forma de masa, y la retracción cisural. En algo denominado, lo que le decía del lóbulo superior derecho, es el signo de la S itálica de Golde. El signo de la S itálica de Golde indica el diagnóstico de un carcinoma broncogénico hasta que se demuestre lo contrario. Hace unos días vi uno y lo diagnostiqué como una telectasia de probable origen tumoral a descartar a través de pruebas complementarias. Este tipo de atelectasia del lóbulo superior derecho es de origen tumoral. Y lo más importante de la patología neoplásica y lo que le vamos a dar al clínico es reconocer las características de malignidad, comparar con la rayos X previa y ver pues si ese tumor ha crecido, o se ha comportado igual, o ha invadido planos de clivaje, o se ha comportado ya con presencia de enopatía, de derrame pleural. Todo eso lo podemos ver en una simple rayos X de tórax. Reconocer otros signos pulmonares asociados, obviamente la telectasia, y en el caso del que hoy nos compete del síndrome bronquial, que esté en compañía de atrapamiento aéreo. Entonces, bueno, ya con esto damos por terminado lo